A raíz de una crisis como la que estamos viviendo a nivel mundial en la actualidad, o a raíz de una crisis que puedas estar viviendo tú individualmente, lo realmente determinante, lo que va a marcar la diferencia es lo que tú haces al respecto, es qué posición adoptas, es donde tú puedes hacer algo, centrarte en qué haces tú al respecto. De esto es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de cuál es la posición de poder, de por qué lo es, a través de una crisis como esta, de por qué lo es y de cómo tomarla. Cuento también al final del vídeo una pequeña práctica para aplicar de forma concreta o para darte una inspiración de por dónde empezar. Hola, soy Cristina Hortal de cristinahortal.com y te acompaño en general a sanar por dentro y por fuera. Sabes que hablo mucho de la enfermedad, pero en este caso vamos a hablar de otra crisis que es la que estamos viviendo a nivel global como colectivo, que no deja de ser otra oportunidad de crecimiento. Conocerás la famosa frase de Mahatma Gandhi que decía: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Gandhi fue precisamente un ejemplo de esto, de aplicarse el cuento, digamos, de no hacer mucho ruido allá afuera. Era una persona discreta, una persona humilde, que no hacía mucho ruido en un inicio, pero realmente acabó haciendo mucho ruido, porque se ocupó del fondo y no de la forma. Fue un ejemplo de esto que decía, y básicamente su idea era: no necesitas esperar a que nada cambie fuera, no necesitas esperar a que los demás hagan algo para empezar a hacerlo tú, para empezar a transformarte tú y a transformar las cosas hacia afuera desde dentro. Te darás cuenta de que el paradigma imperante a lo largo de la historia en la humanidad ha sido el de querer cambiar fuera o el de luchar contra algo fuera. Esto se ha visto reflejado en toda la historia, en todas las batallas, en todas las luchas, la política, etc. Y pues estarás de acuerdo conmigo que no nos ha ido demasiado bien. Esto a nivel mundial, global, pero si te fijas en tu entorno más cercano, también seguramente lo habrás visto como el paradigma más habitual, que es el de centrarte, el de que las personas se suelen centrar en lo que sucede, en intentar cambiarlo o en luchar contra ello, ya sea físicamente o psicológicamente, porque lo critican, porque se quejan, porque fantasean con la idea de que eso cambie. Y más importante todavía, seguramente tú lo has hecho muchísimas veces, yo lo he hecho muchas veces, seguramente, y lo que más importa no es lo que has hecho, sino lo que haces, cómo te sitúas ahora, y de esto va este vídeo. En general, este canal va de ir más allá de las apariencias. Entonces, en este caso, pareciera que si yo lucho contra algo, que si yo reivindico algo, que si yo expreso mi opinión contraria, que si yo voy en contra de una forma u otra de algo, estoy haciendo algo contundente, estoy moviéndome. Esto pareciera. A largo plazo, o sea, más allá de las circunstancias, es ver a largo plazo o ver en la afectación global que tiene. Es decir, cuando tú luchas contra algo y no lo has transformado dentro, no te has revisado, no te has transformado tú, en general eso a largo plazo acaba haciendo muy poco efecto o ninguno, y además se lleva muchos recursos de desgaste, de lucha, de cansancio, de estrés, etcétera, que además siempre nos trae muchas repercusiones a nivel físico y a nivel mental y a nivel relacional y a nivel de energía y de muchas cuestiones. Además, a nivel de más allá de ti, de tu entorno, tampoco causa gran efecto. El que tú te quejes o el que tú luches o el que tú, si no cambias tú y si no haces nada, en general haces poco impacto en tu entorno también. Hace aproximadamente unas semanas publicaba un vídeo con una entrevista, bueno, para mí fue estupendo poder charlar con él, con Emilio Carrillo. Te la dejo por aquí arriba, si quieres echar un vistazo, si no lo has visto ya. Y hablamos precisamente de la situación actual, él analiza los hechos distópicos que están sacudiendo el mundo y en general su evaluación era precisamente el no juzgar o el no irte a pelear con eso, sino dejar que eso te toque tu vida y transformarte tú. Habla siempre de las noches oscuras, que es un término que inició San Juan de la Cruz o que se hizo famoso a través de él,
y era la noche oscura del alma. Se refería pues precisamente a todo lo que nos confronta con nuestros demonios, todo lo que nos hace sufrir, y que si eso lo usamos puede ser un factor de impulso importante. En general en este canal a menudo, y a partir de ahora pues cada vez más claramente, voy a hablar de en concreto una noche oscura, que es la enfermedad. Pero ya, como digo, en este vídeo no nos centramos en eso, pero al final el trasfondo es el mismo. Una cosa que pareciera mala, si yo sé usarla, si yo me acerco. Emilio también hace un símil que me gusta mucho, que lo veo muy ilustrativo, que dice, que habla de los sapos de los cuentos infantiles, que realmente la metáfora del cuento es que cuando tú, ese sapo que representa que es feo y es lo que en un principio los personajes del cuento rechazan, cuando lo besan, cuando se acercan, cuando lo aceptan, cuando lo abrazan, cuando lo quieren, ese sapo muestra otra cara más hermosa, que realmente es lo que siempre fue, que en este caso la metáfora es el príncipe o la princesa, pero muestra una belleza que ya tenía. La enfermedad ocurre, y ocurre también en todo lo que nos causa dolor. Y como digo, aquí lo importante es tu actitud, es lo que tú haces. Así que yo te pregunto, ¿qué haces tú en general en cuanto a esto que estamos viviendo ahora y en cuanto a cualquier crisis o cualquier cosa que te moleste? Porque al final esto que está sucediendo no va a hacer más que aflorar pues tu paradigma o tu modo de funcionar. Si lo transformas, bueno, pues eso ya está en tu mano, está en tu libre albedrío el transformarlo a través de darte más cuenta, pero en general en un inicio lo que va a hacer es aflorar, es sacar a la superficie lo que tú tienes, el equipaje que tú tienes, y lo va a hacer como amplificador porque lo intensifica. Entonces, en general y en concreto con esta situación que estás viviendo, ¿cuál es tu posición más común, la que sueles adoptar? Pregúntate esto. Si ves algo injusto, si ves algo que te duele a nivel global, fuera de tu entorno o dentro de tu entorno a través de lo que está sucediendo, o también me sirve que tengas en cuenta cuestiones cotidianas que te han molestado, relaciones que son difíciles para ti. ¿Cuál es tu posición mayoritaria? ¿Qué sueles hacer? ¿Te detienes mucho en la queja? ¿Estás criticando? ¿Estás analizando lo que hace mal el otro? ¿Por qué están las cosas mal? Te pasas mucho tiempo imaginando cómo serías este político, por ejemplo, tendría que hacer eso, es que esto tendría que ser así, arreglando cosas que tú no vas a arreglar porque no puedes arreglar. Te detienes mucho ahí, te detienes mucho en la crítica, en la queja, en el enfado, o más bien, en general no es, puede ser una mezcla, pero ¿cuál es tu posición mayoritaria? ¿Esta que he descrito, o más bien después del enfado inicial te revisas, te preguntas humildemente qué de eso tienes tú también o qué pudieras hacer al respecto? Te haces esas preguntas concretas, dejas un poco el mundo de fuera tranquilo y te centras en ti, que es donde tú puedes hacer algo. Haces eso. Yo no me estoy refiriendo, evidentemente esta es la opción más constructiva, sin embargo no me estoy refiriendo a que no te permitas sentir enfado, a que coartes y reprimas tu juicio, que esto también lo hacemos a menudo, y eso con la enfermedad yo lo trato también mucho. Racionalizas el ser positivo, el no criticar, pero si esa emoción, que realmente es una intensidad muy útil, es un motor de energía muy potente, antes de procesarlo, antes de sentirlo, antes de que deje en ti su mensaje, antes de canalizarlo, simplemente lo apartas como algo negativo y te centras mentalmente en algo que tú juzgas como positivo, no vas a actuar desde tu potencial tampoco, porque no estás dejando que te transforme ese dolor, esa rabia, esa emoción, si es que es una energía muy potente, si la usamos bien. Entonces yo estoy hablando de, dejas que eso te toque, sientes tu dolor, te permites si quieres un ratito de pataleta y de crítica, pero luego centras la atención de fuera hacia adentro y te revisas y dices, a ver, ¿y yo qué puedo hacer? ¿O qué de esto yo también estoy haciendo? ¿O qué de esto que yo condeno fuera también lo tengo dentro?
Esto es pues más incómodo y más sutil porque en un primer momento es como que lo que nos pide el cuerpo es desahogar esa energía, es luchar contra algo, es criticar y pareciera que hacemos algo o que hacemos algo más que cuando estamos en introspección, cuando estamos revisando, cuando nos recogemos, que parece que no estamos haciendo algo. Pero solo es una cuestión de apariencia. Realmente en el largo plazo y realmente lo que está fuera de ti se va a ver mucho más afectado si tú dejas que eso te toque, si te abres a revisarte profundamente y de ahí sacas conclusiones nuevas, prioridades nuevas, decisiones nuevas, compromisos nuevos y luego a partir de ahí dejas que tu vida se vaya conformando, se vaya colocando alrededor de eso nuevo que ha emergido, de esa nueva conciencia. Esto es realmente lo transformador, lo que te va a transformar a ti, lo que va a transformar tu entorno y desde ahí el cambio se puede ir propagando. Y aunque no es por poner el énfasis en un cambio que vayas a hacer fuera, que también va a suceder y es de la única manera que va a suceder ese cambio que necesitamos en el fondo a nivel de humanidad, de concienciarnos cuenta, de funcionar, es la única forma, aunque sea más lenta, es la única forma de que sea real. Pero aunque no sucediera ese cambio, vale la pena simplemente porque tú estás siendo coherente, porque estás usando eso para hacer el cambio que quieres ver y lo estás haciendo en ti. No estás simplemente mirando fuera y generando ese conflicto porque en el fondo, en una parte inconsciente de ti, sabes que tú también estás siendo eso que condenas. Así que mi sugerencia es que si llevas mucho rato enfadándote con respecto de cualquier situación, si notas que estás criticando mucho tiempo o que te estás centrando mucho en eso y que te está perturbando, estaría muy bien que te preguntaras, ¿estoy mirando fuera o estoy mirando dentro? Y que te dieras cuenta que si tú estás mirando fuera, no puedes estar mirando dentro porque no es compatible, a la vez no se pueden hacer las dos cosas. Y la única forma de transformarte y de hacer un cambio y de ser el cambio que quieres ver en el mundo es mirar hacia adentro. Entonces, es una pregunta muy sencilla que te puede servir. ¿Estoy mirando fuera o estoy mirando dentro? Y te puede servir para volver a reconducir la atención hacia el interior y dejar de proyectar y de derrochar energía. Y la práctica en concreto que te quiero proponer para esta situación de crisis, para todo lo que emerge y lo que más te pueda estar afectando, lo que más te moleste a nivel individual o simplemente cuando miras hacia el mundo, es lo siguiente. Céntrate precisamente en lo que más te molesta, céntrate en lo que suele irritarte más, en lo que te preocupa o en lo que te da más miedo, en lo que te centras más tu atención o en lo que has estado criticando, si es el caso. Si has estado criticando, lo que ocupa más tu atención en ese aspecto, tus críticas, tus enfados, tus quejas, céntrate en eso y haz una revisión. Por ejemplo, imagínate que estás viendo que a nivel político se está gestionando esta crisis mal y que sin querer, pues cuando ves la televisión o cuando hablas de política con alguien, pues empiezas a quejarte, empiezas a decir todo lo que están haciendo mal, te enfadas, te indignas, argumentas tu razón, dices lo que representa que tendrían que hacer, etcétera, ¿no? Y puedes preguntarte realmente qué es lo que me molesta. Es esa injusticia, ese no tener en cuenta ciertos sectores de la población, el que están mirando por su interés o están viendo todavía, están haciendo política más que un servicio a su país, por ejemplo. Pues un análisis interesante es en dos puntos, evidentemente concretando lo vas a encontrar tú, lo que necesitas revisar. Pero te doy como dos pautas que es, por un lado, cómo dejar de hacer que eso me afecte lo mínimo posible. Si yo me doy cuenta que yo esperaba mucho de la política o que yo todavía espero del sistema porque yo funciono a través del sistema,
¿Cómo puedo hacerme más independiente del sistema? ¿Cómo puedo hacerme más independiente de sus decisiones políticas? ¿Cómo puedo configurar mi vida de forma que no dependa tanto de ellos? Esto puede ser a nivel, por ejemplo, de salud, si no nos gusta cómo está gestionando el sistema sanitario, cómo se está priorizando los recursos, cómo puedo hacerme cada vez más independiente del sistema sanitario y aprender a cuidarme yo, que esto es básicamente en lo que yo me centro en general. Puede ser a nivel económico igual, pues cómo puedo ir configurando mi vida para que económicamente dependa menos de las decisiones de ellos, cómo puedo, esto por un lado, y por otro lado es, la pregunta sería, ¿yo estoy haciendo eso de alguna forma en mi vida? En cosas más pequeñitas, en cosas más sutiles, estoy no teniendo en cuenta al más desfavorecido, estoy tomando decisiones por interés, estoy prevaleciendo mi prestigio o defender mi apariencia por encima de hacer un servicio de verdad. Lo estoy haciendo en el trabajo, en mi familia, lo estoy haciendo en gestiones pequeñas de mi día a día. Todo esto te lleva a una revisión, todo esto te lleva a una transformación. Puede ser que lo que veas no te gusta, por eso es incómodo, pero es donde realmente tú puedes hacer algo y es donde realmente esto que nos duele nos va a tocar para bien. Para ponerte otros ejemplos de esto, estuve preguntando aquí en mi canal de YouTube, me contestaban algunas personas sobre qué era la situación que más les enfadaba de esta situación de crisis. Una respuesta, por ejemplo, fue las consecuencias económicas para las familias y las empresas. Entonces, en esta línea, pues si es esto lo que te sucede, te puedes hacer preguntas del tipo, pues muy similar a lo anterior, ¿cómo puedo hacer si lo que a mí me preocupa es que me afecte a mi familia económicamente o a mi empresa? ¿Cómo puedo hacer para ir creando una forma de funcionamiento que sea más independiente? ¿Cómo lo puedo hacer? Y si me preocupa a nivel global, a nivel de injusticia, ¿cómo puedo yo favorecer eso? Pues quizás de la manera en la que consumo. Si a lo mejor me preocupa que todo el mundo va a empezar a gastar menos por si acaso y esto va a hacer que, que se mueva menos la economía y que entonces todas las demás, un efecto cadena, todas las demás empresas tengan menos beneficios, pues yo por ejemplo puedo ser más confiado y, y seguir moviendo mi dinero, seguir haciendo uso en concreto en las empresas que considero que necesitan ayuda o que son más vulnerables o que en las que creo, en las empresas en las que creo, pues invierto en ellas, no miro mi bolsillo solamente y me ahorro un poquito porque viene situación de crisis y entonces estoy favoreciendo a grandes cadenas, por ejemplo, sino que voy a cuidar al pequeño empresario, por ejemplo, es una forma de hacer algo. No sé, son ejemplos. Evidentemente es más complejo en tu situación en concreto, tú tienes que ver, tiene un montón de factores y tienes que ver cuáles son. Pero bueno, pues espero que te sirvan estos ejemplos. Otra respuesta que me dieron es la ira que tiene todo el mundo, la crispación, el mal humor que tiene todo el mundo porque está molesto, porque tiene miedo. Pues es lo mismo, o sea, yo estoy así y si yo estoy así y estoy pagando con otros y estoy haciendo una reacción en cadena porque todos pagamos con todos y creamos malestar, ¿cómo puedo yo dejar de hacer eso? ¿Cómo puedo estar regalando un poquito de bienestar a los demás? ¿Cómo puedo hacer que no me afecte o no tomarme en cuenta el enfado de otra persona? ¿Sí? Otra respuesta fue la ignorancia de todos, ¿no? Con respecto a lo que está sucediendo. Bueno, pues, ¿cómo yo puedo dejar de ser ignorante? ¿Cómo puedo aprender más? ¿En qué fuentes puedo yo investigar de verdad que sean más más fieles, menos manipuladas? ¿Cómo puedo yo investigar de verdad? ¿Y cómo puedo, de alguna forma, quizá luego propagar esa información ser un poquito un canal de más conocimiento, de más sabiduría, por ejemplo? Y bueno, otro ejemplo que te pongo es el miedo, ¿no? Esta persona decía que lo que más le irritaba era el miedo. De alguna manera seguramente tiene miedo también. Pues ¿cómo puedo ocuparme de mi miedo? Como digo, no reprimiéndolo, sino transformándolo, dejando que ese miedo me toque y ver qué puedo hacer
para sentirme más seguro, sin tapar, sino si ese miedo pone de manifiesto, dejo de centrarme en el exterior y pone de manifiesto algunas vulnerabilidades mías, ¿cómo puedo reforzarme de verdad en todo lo que conlleva, ¿no? O sea, si es por el tema económico, ya lo hemos hablado, si es el tema de injusticia social, también, si es por el tema de la salud o de la supervivencia, pues también revisar cuán apegado estoy a mi cuerpo, cuán apegado estoy a que las cosas sean impermanentes, quizá porque no estoy viviendo de verdad al máximo, cómo puedo vivir de una forma más desarraigada. No sé, es bastante complejo y lo trataríamos cada caso como tal, o sea, requeriría que esto se tratara de forma más extensa, pero en general lo que me gustaría es que te quedaras con la idea de qué es lo que más me está molestando para darme cuenta qué es lo que realmente necesito revisarlo, dejar que eso me toque y dejar que eso me transforme. En general, lo que considero importante es despertar del sueño de la separación. Nos miramos como si yo y el mundo fuéramos cosas distintas y eso hace que sigamos siempre inactivos, que sigamos siempre sin movernos en realidad, aunque parezca que nos movemos. Si yo me doy cuenta de que yo estoy unido al mundo y lo que yo veo en los demás también está en mí y que si yo transformo en mí, también transformo fuera. Si yo me doy cuenta de esto, empezaré realmente a moverme y empezaremos como humanidad a movernos, de verdad. Y esto es en lo que creo y esto es lo que quiero facilitar y si te ha servido un poquito, pues yo me alegro mucho. Y ya para acabar y en esta línea te quería comentar que estoy creando un grupo por si pueda ser de tu interés, te voy a dejar el link por aquí abajo, que es un grupo de trabajo o de compartir en el que nos vamos a reunir semanalmente a través de videoconferencia en grupo para que nos sirva de recordatorio, de espejo, mirándonos en los demás, de compromiso, para precisamente poner en nuestra vida un poquito de esa conciencia, de ese recordatorio, de esa revisión, de ese ayudarnos también desde el respeto y desde la misma intención que tenemos todos, crear esa fuerza de grupo que se genera. Si te interesa te dejo la información por aquí abajo y es una forma también de en tu vida diaria, en tu día a día, poner atención a ti mismo, a donde tú quieres poner el énfasis y donde tú quieres hacer la transformación. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a ahondar un poquito más en esto de la noche oscura, en esto de las crisis, en esto del dolor y de su poder de cambio, en su factor de impulso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao.